Buenas, ¿Nos escuchás bien? todo bien, todo bien. Bueno, bienvenido. Te comento que elegimos acompañar este vivo con la batalla de las piedras de Eket y vos dirás, ¿por qué? Bueno, en realidad, un poco conectando tu actividad de divulgador, pensamos en una imagen que aparecía dentro de los libros de escuela y que de alguna forma el Artigas que conocían los niños a través de las láminas de los episodios de la Independencia era este que aparece acá, por ejemplo, por detrás. Entonces, conectando esto de cómo una forma de acercar el conocimiento al público masivo tiene que ver también con la difusión de ciertas imágenes. En esta oportunidad nosotros, en la entrevista que te vamos a hacer, uno de los focos es tu tarea de divulgación histórica mediante la palabra y bueno, todos los desafíos que eso conlleva. Voy a presentarte brevemente para que los que nos están siguiendo tengan un poquito de información sobre tu trabajo y tu actividad profesional. Bueno, Gabriel Quirici es profesor de historia, egresado del IPA, diplomado en historia económica por la Facultad de Ciencias Sociales del UDELAR, trabaja como docente, profesor universitario de historia contemporánea en UDELAR y en la UCU, profesor de historia del Uruguay en el IPA y en el Instituto Normal de Magisterio, y en su tarea de divulgación se desempeña como columnista radial en No Toquen Nada y coordinador editorial de la revista Educamos de ANEP. Ha sido autor de varios libros, en su mayoría vinculados a la reflexión sobre la enseñanza de la historia y también sobre la educación. ¿Querés contarnos algo más desde tu perspectiva, si nos falta en esta breve presentación de ti, tu trayectoria? No, bueno, está bárbaro. Lo otro que también me importa siempre recordar es que yo participé con José Rila, que coordinó un trabajo cuando el Bicentenario sobre una historia en conjunto de Uruguay y Argentina, que se llama Nosotros que nos queremos tanto, de una perspectiva más socioeconómica, regional, que bueno, que es de esas cosas que a uno le llena mucho de poder haber participado, ¿no? Sí, tenemos acá, nosotros que nos queremos tantos, uruguayos y argentinos, voces de una hermandad accidentada del Sí. 2013. Ya pasamos el chivo por si alguien lo quiere comprar, conseguir. Está bueno que sepa un poco de primera línea que vos también participaste en esa publicación y desde una mirada regionalista, ¿no? Sí, sí, bueno, en realidad era un proyecto para salir en 2011. Vieron que a veces esas cosas pasan, que cuando se cumplía el Bicentenario, la idea de Pepe Rila, también estaba Oscar Brando, que escribió la parte cultural, era como tratar de hacer una narrativa histórica en conjunto. Y bueno, después terminó saliendo en 2013 y quedó un poco en el medio de las discusiones, no sé si se acuerdan todos, de las papeleras y todo eso. Y cuando nos llamaban para hablar del libro, en vez de preguntarnos de historia, nos preguntaban sobre el conflicto de los puentes. Siempre con los medios hay dificultad para la divulgación histórica, pero es importante lo regional también, ¿no? Bien, bueno, un poco llevando la entrevista más al contexto actual, queríamos saber qué impacto tuvo la pandemia en tu vida profesional y cotidiana. Y lo pensamos más que nada en tu actividad como docente. Bueno, mira, por suerte yo tengo casi todos los cursos son de nivel terciario, entonces de verdad creo que tuvimos el privilegio, por un lado en la UDELAR, de que se decidió rápidamente que iba a ser todo virtual, ¿no? Entonces, no estuvimos en esa situación de qué va a pasar, y la mayoría de los estudiantes se conectaban también, ¿no? Lo mismo un poquito después, pero pasó en formación docente, ¿no? Entonces, está medio que adaptándome un poco, adaptándonos todos a esto del Zoom. Yo plataformas ya usaba para los materiales y eso, como muchos, ¿no? Bueno, activé eso, pero este, la verdad que tuvimos un ritmo, yo creo que muy positivo. Digo, mantuvimos el ritmo de clases y,
incluso a mí me parece que algunas situaciones se vieron un poquito beneficiadas, sobre todo, por ejemplo, los estudiantes que tenían que viajar y venían a Montevideo para estudiar, tenían más tiempo para estudiar ahora y podían conectarse. Entonces teníamos un estudiante de Minas, otro de... Esas cosas creo que fueron positivas. Obviamente que la presencia, ¿no? La interpersonalidad es importante, y eso se perdió, pero yo no tengo una sensación de que hayamos perdido curso. Digo, como que aprendimos muchas cosas y también hubo buenos espacios para que también los estudiantes, por ejemplo, compartieran materiales, no sé, viste que en esto también uno va aprendiendo con los más jóvenes, entonces decían cómo usar mejor la plataforma, usar el Zoom, encontraban libros en PDF que estaban disponibles y los compartían con todos, que de repente capaz que en el aula tradicional eso no se daba. Entonces, bueno, yo creo que fue una cosa interesante desde esta perspectiva. Creo que en otros casos, sobre todo en secundaria, faltó una orientación más clara de qué iba a pasar. Todavía está pasando un poco eso, ¿no? Una mezcla entre los temores, los protocolos, también no es la misma motivación para un estudiante terciario tener sus cursos que para un estudiante secundario. Eso hay que entenderlo y bueno, no quiero meterme en otros temas, ¿no? Pero también es más desgastante para los docentes de secundaria que se conectan 10, 7, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí creo que fui bastante, como muchos compañeros, ¿no? De nivel tercero privilegiado. Bien, y en relación a tu tarea vinculada a la comunicación, al espacio radial que tenés, por ejemplo, el No Toquen Nada, ¿este contexto modificó o como lo haces de forma remota, en realidad no se transformó mucho tu tarea? Bueno, en realidad nosotros ahí en No Toquen Nada mantuvimos la presencialidad. No, o sea, con la cuestión simplemente de tener abierto el estudio, mantener el micrófono, se le pone un film ahí que se retira después que lo usás, y las distancias. O sea que en realidad lo que más me parece que afectó, que tiene que ver un poco con la cuestión de la divulgación histórica, es qué temas tocar, ¿no? Porque hubo un momento donde parecía que todo se resumía a hablar de la pandemia, del apocalipsis o que venía una nueva etapa de la historia también. Y ahí fuimos encontrando algunos temas como que distintos, ¿no? Vinculados yo qué sé, a otras épocas de la historia donde pasaron cosas parecidas, o bueno, todo el tema del higienismo del principio del siglo XX, bueno, la epidemia de fiebre amarilla, incluso terminamos encontrando una cosa bien interesante. Hay una cátedra de historia de la medicina que tenía unos artículos muy interesantes sobre la gripe española en Uruguay, ¿no? Entonces, lo que un poco también sentimos, ¿no? Es que no se le dio mucha, digamos, atención a lo que podía aportar la historia para mirar con una perspectiva un poco más razonable todo el fenómeno. Yo creo que no haya que estar atento ni descuidarse, pero la historia no muestra que sea una epidemia grave, tampoco es el fin de las épocas, ¿no? Pero bueno, fue más que nada por ese lado. La tarea más o menos fue la misma. Bien, y en esto que tú hablas de la divulgación, te queríamos preguntar, ¿qué caminos te llevaron a asumir ese rol? Porque dentro del espectro de divulgador de la historia, sos bastante reconocido, ya tenés una audiencia formada de varios años que te escucha. ¿Hubo un episodio particular? ¿Fue a través de alguna persona? ¿Cómo fue que llegaste a ser como el gran comentarista de temas históricos y de una temática No, bastante amplia? sí, bueno, es un título, yo me reí un poco con lo del título de historiador, después a veces, viste que se debaten mucho esas cosas. Yo siempre soy muy como respetuoso de los investigadores, los que nos dedicamos a la docencia, y la divulgación queda como a medio camino también, porque vos terminás haciendo un poco de historizás en el espacio público, aunque no desarrollás una investigación plena siempre, ¿no? Pero bueno, en realidad, yendo a lo puntual, yo creo que hay un hito ahí que es el Mundial de Sudáfrica, porque justo
en No Toquen Nada, querían hacer una columna de historia de Sudáfrica y ellos muchas veces llamaban a Pepe Rila como uno de sus frecuentes columnistas de historia, bueno. Y Pepe, como compartimos la cátedra de Historia Universal Contemporánea en Sociales, y a veces en eso es una cosa muy, muy interesante, ¿viste? Vamos dando teóricos diferentes y yo siempre daba, o el Asia, o Tercer Mundo, algunas veces algunas cosas de los comunismos. Pepe le dijo, llamen a Gabriel, que no sé qué, bueno, para ver si, que va a andar bien, les dijo. Y ahí me llamaron y hicimos un ciclo que fue re lindo, porque podés combinar música, para las redes, imágenes, fue una cosa bien interesante. Y al mismo tiempo, como fue en 2010, en El Espectador, se hizo un ciclo, que eso lo produjo Nicolás Batalla, sobre, justo, ¿viste? Se cumplían 50 años de muchas independencias en África Negra, ¿no? Porque el 60 fue como una epidemia de independencia. Y entonces hicimos un ciclo de países de África que se habían independizado en los 60, y a partir de ahí quedó un vínculo, porque Nico Batalla, que era el productor, después fue productor de Suena Tremendo, que estuvo de tarde en El Espectador en 2011, y yo ahí empecé a trabajar en Suena Tremendo, creo que fue hasta 2015, que fue también una experiencia que era creo que iba todos los jueves, variaban los años, ¿no? Pero como que ahí fui agarrando la rutina de ir haciendo columnas radiales, ¿no? Y después cuando vino el Mundial de Brasil, volvimos a hacer el No Toquen Nada, y ahí ya hablamos para hacer una cosa más frecuente todos los años, y bueno, se dio un poco de esa manera, ¿no? Yo creo que eso, si querés, es como la anécdota. Pero lo otro que a mí me parece que también había como una necesidad de historias en radio. Ahora me tocó a mí un poco, hay algo de azar ahí, y también de agradecimiento a los espacios, y bueno, al impulso de Rila, y además al impulso, porque mira, cada vez que invitábamos a algún historiador a las columnas, siempre iban, porque la idea era un poco también hacer como de puente, ¿no? O sea, algunos temas yo encaro las columnas y los hago muy parecidos a cómo darías una clase, adaptándose al formato, pero muchos temas está bueno tener a los investigadores actuales. Incluso cuando había congresos, traemos historiadores ¿no? Extranjeros, invitados, fracking, cosas bien interesantes, ¿no? Pero yo creo que había una necesidad de un espacio radial que no fuera solo como la historia anecdótica, que es muy valiosa también. A mí me encantan las anécdotas, ¿no? Pero como que una historia que también discutiera o aportara en el ágora pública. Porque muchas veces, y creo que desde los, no sé, 90 para acá, como que principalmente desde la academia, en el debate público aparecían cuestiones valiosas, ¿no? Pero más tipo la ciencia política, la economía, ¿no? Y la historia era como para, bueno, te llamaban para hablar de historia en un feriado, ¿no? ¿Por qué? Y siempre te hacen la misma pregunta, ¿por qué los niños no saben qué pasó el 19 de julio? Saben los niños, aparte no tienen que saber, no importa, ¿no? Pero sí, y la historia creo que nosotros, y más con bueno, los avances en la historiografía, la secuencia de congresos regionales, internacionales, con las posgraduaciones que hay cosas muy valiosas para aportar, y yo creo que en cierto sentido como que a mí me tocó la suerte de poder retomar algo que, no sé, muchos lo conocen, ¿no? Pero en su época había hecho con Boulevard Sarandí, Milton Skinca, ¿no? Es decir, ir recogiendo y en la radio devolver, era más anecdótico si querés, pero era esa posibilidad, porque también mucha gente te dice, y yo siempre le pongo un freno, ¿no? Ah, qué linda la historia en la radio, si hubiera tenido historia así en el liceo, ¿no? Entonces, pero yo le digo una cosa, en el liceo uno también tiene el escrito, tiene otras materias, el propio docente tiene que dar determinados contenidos. No es que sea más divertida la historia del liceo que la radio. Puede ser tan divertida o no. Lo que pasa es que uno está escuchando la radio y no tiene ninguna obligación después y está más libre para dejarse llevar por eso, ¿no? Y creo que, bueno, hay como una nueva etapa, porque también en algún momento empezó esa idea de que, bueno, la posmodernidad, la historia ya no tenía mucho sentido, mucho lugar, ¿no? Y reaparecen los temas históricos y además con mucha sustancia nueva para aportar a la discusión pública, ¿no? Bien, les vamos a recordar a nuestros seguidores que pueden hacer preguntas y que nosotros las vamos a ir incorporando y se las vamos a hacer en la última parte de este vivo a Gabriel, así que aquellas personas que tengan interrogantes, anímense usando el chat y
hagan las preguntas que les parezcan que pueden resultar interesantes. Por otro lado, y en esto que hablabas de la divulgación, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has tenido en esta tarea, en este puente que decís como que quedás entre la docencia, la investigación, en ese medio en que definiste la tarea de divulgación histórica? Bueno, el mayor desafío tiene que ver con no perder, porque hoy justo tuvimos columna ayer, ¿no? No perder como la dimensión entre que es un espacio, sea radial, o a veces cuando también vas a un programa, ¿no? Que el medio tiene algo también necesariamente que ser dinámico, ser entretenido. Yo jorobaba con la palabra ayer historiatainment, ¿viste? Como infotainment, ¿no? Claro, pero que eso no pierda rigurosidad, pero no rigurosidad por ser yo no soy un erudito, yo trato de preparar lo mejor posible las columnas, leo materiales variados siempre, ¿no? Pero dar una perspectiva que después el oyente, la persona que se interesó por el tema, pueda acceder también a las fuentes que yo usé, llevar los materiales, complementarlo con, ¿no?, links a otras cosas donde avanzar en eso. O sea, y al mismo tiempo, que eso es un tema que uno nunca va a dejar como de tratar de perfeccionarlo, pero creo que también pasa en las clases, ¿no? Como se trata de una instancia en vivo, muchas veces te pasa que decís, pero dije esto y esto otro, porque yo hago unos guiones, todo, y lo chequeamos con Joel. Es un tipo que, yo lo jorobo a veces, Joel, que a veces parece como, yo digo, sos como mi tercera profesora de didáctica, porque te corrige por acá, el tiempo en esto, ¿no? Y aporta muchísimo porque también tiene mucho aire, ¿no? Tiene mucha experiencia que te permite decir, no, pero toca este tema que esto va a tener una repercusión interesante. Bueno, cómo lograr un equilibrio en donde no banalizar el conocimiento histórico, ¿no? Y donde seguir, porque también vos decías hoy al principio, la divulgación con la palabra. La palabra tiene una cosa que puede ser maravillosa, ¿no? Porque uno empieza a convencerse y de alguna manera enhebrar un relato, pero también tiene eso de que puede convertirse en una única fuente de verdad y cómo cada tanto detenerlo y decir, bueno, pero esta es una construcción que tiene otras fuentes, no tiene una única mirada, ¿no? Ese juego, porque también cuando uno siente que algo sale divertido, y eso se nota, ¿no? Podés irte nosotros vamos a hacer con derrapar. Bueno, derrapar es al final y es en broma. Ahora, cuando los temas son serios, cómo dejar planteadas las diferentes miradas, ese es el gran desafío, ¿no? No banalizar y tratar de aportar. Bien, y en relación a esto que hablabas de como una metodología de trabajo que tiene que ver también con acercar el saber académico, de alguna forma, las problemáticas que actualmente aparecen en la historiografía, preguntas más de tipo de reflexión histórica o de construir un pensamiento histórico también para la audiencia que te escucha. Comentabas que te hacías guiones y que también, o sea, buscas esto de no analizar. Entonces, ¿qué fuentes de información usás para armarte esos guiones? Bueno, hay diferentes temas, ¿no? Entonces, para mí una cosa muy importante es tratar de ver primero, ya sea de los libros que uno tiene, de historia del Uruguay, Universal. Yo justo tengo una ventaja ahí, que como hace muchos años que trabajo en una cátedra de historia contemporánea y en otra que damos mucha historia del Uruguay, ya tengo una base de bibliografía de la formación y de lo que ha seguido trabajando, que es importante, ¿no? Tampoco es total, o sea, yo por ejemplo, si tuviera que preparar algo de historia antigua, voy a la biblioteca, o sea, en ese sentido, viste, como cuando alguien prepara para dar un teórico, dar una clase, esa es la primera fuente, ¿no? Es decir, tratar de buscar, ¿no?, la bibliografía, tanto clásica como la más actualizada, ¿no? Ese es un punto. Después, otro que a mí me ha resultado muy interesante, porque a veces tocamos temas, son medio, no digo raros, yo sé, Hong Kong. El año pasado hay un lío en Hong Kong, ¿no? Entonces, yo tengo algunos libros de historia de Oriente, ellos están buenísimos, pero también entras a buscar qué hay en YouTube, ¿no? Y en YouTube a veces, claro, en YouTube hay de todo, hay cualquier cosa, lo que sé, ¿no? Pero también hay muchos documentales, hay sitios, ¿no?, confiables, yo qué sé,
la BBC, bueno, la Jornada de México es muy interesante. Entonces, uno ahí también puede ir, Nat Geo tiene documentales de historia que están muy buenos, ¿no? Como ir viendo qué información hay. Nos pasó con una historia de la guerra de Yugoslavia, que ahora hay unos libros buenísimos también, pero decía, había un documental de la BBC en 5 capítulos, que era como una serie, que aparte no podía dejar de mirarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo extraes de ahí la información? Los atlas históricos, para mí los atlas históricos son otra cosa muy útil, ¿no? Porque en la columna vos tenés que sintetizar y condensar, entonces los atlas también tienen ahí, bueno, una base como para no pifiarle, la guía del mundo cuando tocamos países diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto de referencia que para mí es básico. Y después, cuando tenemos la oportunidad, hay una fuente directa, que esto sería indirecta, pero para los estudiantes es ir a los historiadores. A veces, ¿no? Si vos podés llevar al estudio, como yo te decía, a Fradkin, bueno, o a Ana Frega, hemos tenido con de más, y eso también enriquece a los autores de libros nuevos. En algún momento hicimos ciclos con autores de libros también, ¿no? Sí, publicaciones recientes, ¿no? Bueno, Inés que estuvo en Inés Cuadro, ¿no? Cuando salió el libro de los feminismos. Entonces, eso genera también una oportunidad, ¿no? De directamente lo que vos podés contribuir desde la columna es perfeccionar un guión que no fuera solo para lo entretenido y dinámico, que le pueda dar espacio al protagonista, a la investigadora en este caso, para que desarrolle a pleno eso que se puede comunicar, ¿no? Bien, y ahora voy a otra área, porque no me parece menor, porque hace también a lo que vos te dedicas, y que es la educación. Y tú también has escrito muchas veces en la prensa, entonces te queríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relevancia de plantear discusiones en torno a la educación y a las políticas educativas en un medio de prensa escrito? Ya acá tenemos como otro formato, pero que también llega al público masivo y que se acerca también a tu práctica, ¿no? Al ser docente, y que tiene que ver también con tu trayectoria. Bueno, mirá, acá hay un tema, yo creo que se engancha con lo que veníamos hablando un poco, y en cierto sentido, la cuestión de divulgar, de tener, ¿no? La posibilidad de hacer ese trabajo, que aparte para mí es muy lindo, ¿no? Como el trabajo de dar clases está muy emparentado, ¿no? Yo, si tuviera que poder, no sé, decir cuál es el punto que me permitió hacerlo, fue porque soy docente, ¿no? Porque al ser profesor me ha dado las herramientas, no, pero no por un tema mágico, porque también como docente y profesor de historia, es decir, no docente abstracto, es decir, la didáctica de la historia, nosotros tenemos una formación allí muy rica, epistemológicamente, desde el dar clase, pero desde dar clase de una actitud historiográfica, que yo creo que eso es una clave, ¿no? Que te permite tener distancia crítica, manejo de fuentes, análisis del discurso, retroalimentación y reflexión didáctica. Bueno, esa perspectiva, muchas veces, no solo yo, muchos hemos sentido, que no es tenida en cuenta en el momento, ni ni antes, en que se discute sobre educación, ¿no? Que muchas veces la discusión educativa ha estado en temas que yo no descarto ninguno, digo que falta uno, es lo presupuestal, ahora le llaman gobernanza, una palabra terrible, ¿no? Es decir, la institucionalidad de la educación, que son cosas muy importantes, pero falta más espacio para quienes desarrollan una perspectiva de enseñanza, porque todavía existe, creo yo, una visión muchas veces autoritaria sobre la construcción de la enseñanza media y de la enseñanza primaria, con escasa autonomía para los docentes, real, en esa discusión, ¿no? Que, claro, en los ámbitos terciarios y sobre todo a nivel universitario, ya hay otra gimnasia y otra experiencia propia de elaborar, discutir, cambiar planes de estudio, evaluación estudiantil, todo eso existe, pero cuando hablamos de enseñanza secundaria parece que se estuviera hablando desde una perspectiva muy tecnocrática, como que el liceo tiene la modalidad fabril y se proponen tantos insumos y tiene que haber tantos resultados. Entonces, bueno, a veces como yo no digo como catarsis, pero como por señal decir, che, se tienen que discutir otras cosas también de educación. Además pasan cosas hermosas en la educación, que hacen pila de docentes de todas las materias que no se conocen, o que, bueno,
a mí me parece que es importante también aportar esa perspectiva y además lo último que te digo con esto, ¿no? Yo tengo la impresión, esto ojalá pase, ahora vienen tiempos complejos, ¿no? Pero que en Uruguay tenemos una excelente cultura docente, no de ahora, es decir, de una tradición de las más ricas de América Latina, sin duda, y emparentable con cualquiera del mundo occidental. No conozco lo otro, pero yo he estado mucho con eso de educación, ¿no? Y, y, y esa cultura docente es la que va a hacer los cambios educativos. No sé, digo, vendrán reformistas, reformadores, cualquier cosa, pero hay una, digamos, hay un magma propio que se ha perdido muchas veces de escuchar por esos debates, yo entiendo que mal dado, porque había hasta como una crónica roja educativa muchas veces, bueno, que en algún momento va a volver a, ¿no? a dar una cosecha rica para la educación del siglo XXI. Entonces, bueno, aportar desde ese lado es como lo que uno siente. Bien, y ahora que estábamos hablando de educación, una de las patas que todo museo tiene es la divulgación y también es la parte de educación no formal, ¿no? Entonces, te queríamos preguntar, ¿qué vínculo has tenido vos con los museos históricos y en particular con el Museo Histórico Nacional? Bueno, yo te voy a decir así, pero está grabado esto, ¿no? Está Mira, grabado, ya te queda todo grabado. Mira, mi primer vínculo, esto es, pero bueno, vale, ¿no? Es con mi abuela, fue maestra, después directora, inspectora, y cuando yo era chico, ella se armaba un plancito, ella estaba jubilada, primero cuando estaba destituida, después volvió y se terminó de jubilar, pero bueno, yo era chico en dictadura, entonces nos llevaba a mí, después a mí y a mi hermana, a la Casa de Rivera, una tarde por mes teníamos un paseo a los museos. Yo no me acuerdo si me divertía mucho, pero le ponía onda a mi abuela, y tuvo eso, ¿no? De decir, fuimos a la Casa de Rivera, a la Casa de la Valle, no era lo de hoy, ¿está? Pero ahí ya hay una cosa bien interesante, ¿no? De que, bueno, quizá por ser de familia docente también, y son lugares que uno los valora, ¿no? Que son parte, ¿no? Del acervo. Ahora, también como docente, y esto es, digamos, de la infancia ahora, ¿no? A la adultez, nosotros justo este año con otro colega, que nos cortó la pandemia, ¿no? Pero que tomamos horas, después del concurso que hubo en formación docente, tomamos horas en magisterio y en el IPA, y habíamos planificado que el segundo parcial fuera con recorrida en los museos, ¿no? O sea, trabajar, porque a mí me parece que es muy interesante también que en formación docente trabajemos con los estudiantes de formación docente yendo a los museos, que además tienen propuestas. A mí me gustó mucho, la última conocí yo ahora, vi que está, pero yo no fui todavía, ¿no? La de un ciudadano, José Artigas, ¿no? Y ahora Un está la de simple las ciudadano imágenes. José Artigas. Exactamente, ¿no? Que me parece que tienen una propuesta, claro, del siglo XXI, ¿no? Actualizada para decir, el museo no como un lugar donde hay reliquias que cada uno va, sino decir, bueno, tener una propuesta dinámica, de recorrido activo y no pasivo por parte de los que van. Y bueno, yo creo que para los estudiantes de formación docente es como una tarea muy importante. Me parece que esto se está dando con varios museos, ¿no? Es decir, porque también hay una dinámica, me acuerdo que cuando apareció el MAPI, ¿no? Y también el propio Museo de Arte Precolombino se modernizó, el Museo de la Memoria tiene también toda una propuesta bien interesante. Entonces, bueno, incluso ya hace un tiempo, saliendo vos decías lo no formal también, ¿no? Es decir, la noche de los museos, creo que por suerte en Montevideo, no conozco, yo conozco un poquito nomás alguna cosa de Salto, allá el Museo del Hombre y eso, ¿no? Pero los museos uruguayos están muy, muy, por lo menos abiertos y tratando de generar más llegada del público. Y para mí, digamos, un puente clave es los futuros docentes que también tengan esa experiencia. Yo la tuve de chiquito y obviamente que la Casa de Rivera debe estar mucho mejor de cuando yo fui, pero a lo que voy es que también hay que trabajar en eso, ¿no? Como hacer una propuesta para los futuros docentes de que les sea atractivo poder ir, ¿no? Bien, Gabriel, y pensando más en esto de, en términos de comunicación, te preguntamos, si tuvieses que elegir alguna pieza de nuestras colecciones que te haya impactado porque es atractiva en relación a lo que muestra, a lo que puede hacer en educar mirada, en reflexión histórica,
¿Tenés alguna para sugerir? Puede ser algún cuadro de los de un simple ciudadano, no sé, amplio. Bueno, no, lo que pasa que eh, a mí me gusta, lo que son, vos decís muestra, puede ser lo que uno ve visitando, pero también hay publicaciones, ¿no? Porque Sí, también. el diario de la Rañaga es muy lindo también, es una cosa que se puede trabajar desde lo gastronómico hasta los lugares y cómo era la vida en aquella época. A mí me parece que hay publicaciones que son una maravilla, lo mismo siempre un simple ciudadano, ¿no? Porque yo digo Sí. un ilustre, No, no. no, un simple Un ciudadano. poco para romper con lo ilustre, se Pero llama un simple. claro, no, claro. Pero a mí me parece que igual el tema de las imágenes es, sobre todo para esta época, ¿no? Que hay tanta cosa que, digamos, que se hace con la imagen, ¿no? Y yo creo, es como todo, ¿no? Es decir, a mí me gusta el proceso de la reconstrucción de la imagen de Artigas. Creo que eso es muy valioso porque también permite trabajar mucho el conocimiento histórico, ¿no? No solo la construcción de los relatos nacionales y el imaginario colectivo, sino también hasta dónde sabemos y no sabemos quién es, y creo que ahí hay un aporte muy valioso. Pero a mí también me parece que está muy bueno y ahora, no sé, en algún momento, cuando vuelva, ¿no? La posibilidad de encontrarnos todos, esa idea de poder, no sé, yo creo que habría que organizar un tour o algo, que ahora está la Quinta de Valle, la Quinta de Herrera, ¿no? Es decir, poder recorrer las casas de los líderes políticos, ¿no? Yo creo que eso también es una cosa, no sé hasta dónde habrá presupuesto, capacidad de hacerlo, pero la política uruguaya también tiene cosas bien como, es decir, están ubicadas en zonas, no son perdón, yo no quiero meterme en términos para discutir, ¿no? Pero no son la oligarquía distante o la élite política, ¿no? Es decir, tiene sus componentes para analizarlos, pero creo que puede ser una muy buena referencia también para seguir explorando y valorando nuestra cultura democrática. Entonces, que eso esté en manos del museo, que el museo empiece a integrarlas de Rivera a La Valleja a Valle y Herrera, ¿no? Bueno, veremos después qué casas quedan para el siglo XXI, pero me parece que eso también es muy valioso que esté en manos de un museo. Bien, y lo último que te preguntamos, ¿qué elementos debería tener en cuenta el Museo Histórico Nacional para ser una institución de referencia en la divulgación de contenidos históricos? Bueno, yo creo que están haciendo un trabajo precioso y muy dinámico. No sé, es una pregunta como para soñar, ¿no? Porque no, o sea, Sí, para yo, proyectar. si vos me decís si es por presupuesto, claro, porque después uno dice cosas. Para mí tendría que tener varios ómnibus. Entonces, porque, que no, es decir, tener el transporte El gratuito para que la ómnibus del gente. museo. En vez del Claro, ómnibus de Herrera, el ómnibus del museo. no, y sobre todo para que pueda venir también gente que no quede solo en Montevideo la cosa, ¿no? Es decir, no, yo creo que algún sistema de transporte y de visitas, eso yo sé que lleva costos, pero además generar, ya que están las casas ¿no? Generar actividades, bueno, como hubo en algunos momentos, ¿no? Es decir, el Día del Patrimonio es un buen día para ensayar esas cosas, ¿no? Es decir, que vos vas y te encontrás, no digo que te encuentres con Luis Valle y Herrera representados, pero se podría hacer alguna cosa así para atraer a la gente. Y lo otro, que a mí me parece que puede ser muy bueno, ¿no? Es empezar a desarrollar con más fuerza lo digital. Digo, yo estoy pensando ahora más en las generaciones que vienen, ¿no? Pero no es que dejen de ir a los museos, pero porque si uno lo actualiza va a ser atractivo. Pero estar presente también en todo este mundo que no es paralelo, que ya es nuestro mundo, de estar acá en este aparatito que todos tenemos y miramos, ¿no? Y estar mostrando cosas del museo. Yo creo que la otra vez hubo una secuencia en Twitter que hicieron con el tema de los rostros, ¿no? De las diferentes representaciones. Sí, bueno, empezar a hacer como, también eso implica, obviamente, que un presupuesto, gente especializada, ¿tá? Es decir, gente también un poco también lo otro que charlábamos, ¿no? En la divulgación histórica, no solo hay que tener como ganas de comunicar, sino que hay gente que después se prepara para eso y muchas veces a mí me tocó, por suerte, una divulgación vinculada con la palabra, que es lo que trabajamos en la enseñanza, ¿no? Entonces, eso yo creo que
facilita mucho. Pero cuando hay que divulgar a través de medios virtuales o electrónicos, también precisas saber de diseño, esas cosas. Y bueno, hay que tener recursos para eso, pero me parece que es una vía a explorar que puede estar muy buena. Bien, recordamos a los seguidores que pueden hacer preguntas y en relación a lo que tú decías de la importancia de las redes sociales y la comunicación en el medio virtual, una apuesta que venimos haciendo aproximadamente de hace 3 años es como perfeccionando la llegada que tenemos y por eso, bueno, esto de los ciclos de los vivos en Instagram también es una apuesta bastante grande que implica democratizar el museo, lo que se hace en relación a la investigación histórica y la divulgación. De hecho, bueno, nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube. Nosotros tenemos un boletín que es bimensual y que se suscriben simplemente con el correo en la página web. Tenemos el Facebook, bueno, el Instagram. Y bueno, un poco a veces en broma decimos que tenemos como la 9ª casa, que es todo este andamiaje en redes, pero sí hay que seguirlo construyendo y un poco pensando para el futuro. Te voy a hacer una pregunta que tengo aquí. ¿Conocés la meseta de Artigas y su centro de interpretación? La meseta la conozco, sí. No sé el centro de interpretación cuál es. Eso no. Porque justo yo cuando recién me recibí empecé a trabajar en un colegio que, bueno, que también ahí me formé mucho, un colegio que le tengo mucho cariño, es el Colegio Poveda, que con los terceros del liceo nos íbamos por todo el litoral en un proyecto que se llama Proyecto Uruguay, y íbamos hasta Bella Unión, y paramos en Paysandú también, y en la meseta de Artigas, y hacíamos como una pequeña charlita ahí sobre la integración regional. Pero no sé lo que es el centro de... Eso otro no conozco, que adentro hay como un pequeño museíto, ¿será? Porque íbamos, creo que los sábados estaba cerrado, supongo, no sé. Te lo preguntábamos porque próximamente, en relación a esto de herramientas que tienen que ver con la cultura digital, bueno, nada, el museo va a seguir afianzándolo y vamos a hacer un repositorio que tiene que ver con publicaciones del museo, con imágenes que tenemos digitalizadas. Y bueno, después, igual a nuestros seguidores y en las redes seguiremos comunicando un poco como esta pata, que yo le llamo la 9ª casa, que tiene que ver con todo esto que también me parecía interesante compartir contigo e interactuar por esa beta divulgativa. ¿Algo que nos quieras comentar para cerrar de, No, bueno, de esto de la labor de pensar históricamente, de la palabra divulgativa de la historia y en relación al museo? no, estaba leyendo acá que comenta Silvina, puede ser, que es un museo digitalizado, Sí. es eso lo de... Ah, bueno, no, bueno, vamos, yo a las órdenes para ayudar a difundir lo que sea, porque esas cosas, viste, claro, como que uno a veces hay mucho y no podés seguir todo, aparte de los cursos, las evaluaciones, ¿no? La vida, pero es re interesante que esté digitalizado también y bueno, me parece que, no sé, yo creo que en estos últimos años, incluso con también un incremento me parece que en Uruguay hay como una mayor efervescencia cultural, ¿no? Más allá de que, bueno, los tiempos de la pandemia parece que nos hacen olvidar muchas cosas que hemos hecho increíbles y de renovación. Bueno, hay que seguir difundiéndose, promoviendo actividades, ¿no? Y bueno, yo creo que es una apuesta, un poco como vos decías, ¿no? A la democratización de lo histórico, que en definitiva es lo que nos permite tener una sociedad más democrática y más plural y más diversa, integrada con la región, ¿no? Eso es lo que, es decir, creo que a todos los que nos gusta la historia nos mueve, ¿no? Y además me parece, y esto es una cosa que siempre hay que trabajar con cuidado, ¿no? Que cuando logramos superar ciertos prejuicios que a veces se ha generado por otras formas de hacer historia que tienen que ver con la historia de la historia, ¿no? Que no hay que desacreditarla, ¿no? Pero con esa historia más monumental o cronológica, ¿no? Y bueno,
que tiene su parte de explicación, pero hoy en día a la mayoría de la gente la historia que estamos haciendo le interesa, la disfruta, ¿no? Y aparte es un complemento muchas veces mucho más interesante e intenso que, bueno, lo que se ofrece diariamente en otros medios ya sea de redes, de comunicación, de TikTok, yo qué sé, bueno, creo que tenemos para darle algo que enriquezca y que también, bueno, sea socialmente, ¿no?, valioso. Bueno, Gabriel, te agradecemos, gracias por participar de este vivo y bueno, a seguir conociendo entonces la propuesta del museo que tiene a nivel educativo, porque en realidad también está bueno usar estos medios para acercar. De hecho, hay una propuesta que venimos fortaleciendo también de hace 3 años con actividades varias para instituciones educativas primarias, de enseñanza media y también terciarias, así que agéndatelo para capaz que próximos cursos que puedan venir, porque de hecho Si tenemos volvemos un a la área educativa que presencialidad, viene trabajando. vamos. También recordar eso de nuestras redes, que estamos actualizando contenidos y demás. Bueno, aquellos que, para que sepan, vamos a tener próximamente un repositorio y después, bueno, fíjate ahí en la meseta de Artigas para conocer más de primera mano ese recorrido por el artiguismo que comentaban ahí nuestros seguidores. ¿Alguna pregunta que algún seguidor quiera hacer? Estoy esperando. Bueno, cerramos y nuevamente te agradecemos, Gabriel. No, muchas gracias a Chao. ustedes, que pasen bien, chao.